Hola, mi proyecto se llama Identificando Asesinos Seriales. Resulta que en la época de los 70, 80 existió un auge de asesinos seriales y cultos religiosos en Estados Unidos. Y pues hay diferentes teorías acerca de las causas, pues yo lo llamaría más conspiraciones, pero de eso no se trata este video. Lo que vamos a hacer acá es construir una base de datos relacional con respecto a los asesinos y sus víctimas que están registrados. Es más específicamente en Estados Unidos en el año de 1980. Entonces, para eso tenemos unos pasos. El primer paso es, como ven acá, encontrar un dataset adecuado con el número de variables y de observaciones adecuadas. Diseñar de manera conceptual la base de datos relacional, como hacerla a mano. Posteriormente, crear el SQL en Azure y luego conectar el SQL con DBeaver, que son como las dos recomendadas de la clase. Luego, ya como tal, editar la base de datos usando el lenguaje SQL y comparar el modelo conceptual que diseñamos en el paso 2 con el modelo, pues, de la base que genere DBeaver. Para el primer paso, yo utilicé este buscador de datos que se llama Kaggle y allí encontré un dataset que se llama Datos de homicidios, identificando a los asesinos seriales. Y eso pues tiene registros de 1980 a 2014, pero en este caso vamos a usar los registros del año 1980. Bueno, esta base tiene 24 columnas, es decir, 24 variables y alrededor de 600.000 observaciones. Entonces aquí hay diferentes pues, características, ¿no? Entonces está el record ID, que es como el número del crimen que se le otorga en esta base de datos, el número que se le otorga al crimen en esta base de datos, las características de la agencia donde fue registrada, la ciudad, el estado, el año, el mes, el tipo de incidente, el crimen que se cometió, las características principales de la víctima y las características principales del perpetrador o del criminal y la relación que había entre ellos y las variables más importantes que son como el conteo del perpetrador, es decir, cuántas veces se contó a ese sujeto en específico en tantos crímenes. Y pues finalmente el recurso de donde se sacó esa información. El segundo paso consiste en crear de manera conceptual el diseño de la base de datos relacional. Entonces, para empezar, yo partí de esta primera tabla que se llama registro y locación, donde están las principales características de el lugar en donde se registró el crimen. Entonces, la clave primaria es Record ID, que es el número que se le otorgó al crimen. El código de la agencia es el código de la agencia de policía donde se registró el crimen. El nombre de la agencia, pues es el nombre de la agencia. El tipo de agencia es si es policía municipal, policía estatal, como lo dije ya anteriormente. Y ciudad de estado es en donde se registró el crimen, es decir, la ciudad Los Ángeles, California. Así. Entonces esta tabla se conecta con otras tres tablas que son víctima, fuente de conteo y descripción del crimen. Entonces vamos a empezar por fuente conteo. Entonces esta tabla se conecta con registro y locación a través de la clave externa Record ID y esta contiene también un registro del crimen, que es un número, el número que se le otorgó en esa base de datos, el recuento del perpetrador, como les dije, del perpetrador, que como les dije anteriormente es la cantidad de veces que ese sujeto fue contado como criminal o asesino en diferentes homicidios. Entonces, una persona puede cometer diversos homicidios en esta base de datos. El recuento de la víctima es el número de veces que la víctima se contó como víctima, que puede haber como errores y eso, y la fuente fue de donde se sacó esa información. La siguiente tabla es descripción del crimen. La descripción del crimen pues cuenta con el incidente récord, que de nuevo es el número que se le otorga al crimen. También está conectada a través de la clave Record ID.
Cuenta con la ciudad-estado donde se perpetró el crimen, el año que para todos es 1980, el mes del crimen, el incidente que sucedió y el tipo de crimen que pues ya se les expliqué anteriormente, las características de estas dos variables. Víctima es la siguiente tabla que está relacionada con registro y locación a través de la clave Record ID. Allí a la víctima se le otorga el mismo número que se le otorgó al crimen, que ese es como su identificador primario. Aquí están las características de la víctima, que es sexo, edad, raza y la etnia a la que pertenece. Bueno, esta tabla está conectada a perpetrador y relación del crimen. Entonces, perpetrador por perpetrador está conectada a través de la clave víctima. Es el número de la víctima se refiere al número del crimen, entonces es el número del crimen que cometió ese asesino. Entonces, aquí están las características principales del perpetrador o del sujeto y la clave primaria es perpetrador. Y esta clave primaria se conecta con relación del crimen. Entonces, la tabla de relación del crimen, que es la que está acá abajo, consiste en el número del crimen y la relación que había entre la víctima y el perpetrador. Entonces aquí pueden ver que está conectada mediante las dos claves primarias de estas dos tablas de víctima y perpetrador, está conectada a la tabla de relación del crimen, ¿no? Entonces acá sale como la relación de la víctima y perpetrador y el arma que se utilizó en este crimen. El tercer paso es crear el SQL en Azure, que es el recomendado de la clase, y posteriormente unirlo con el editor de TeamViewer. Entonces, esa es la página principal de Azure para crear un SQL. Pues acá yo ya tengo unos creados, pero para crear un SQL existe esta opción para hacerlo en Azure. Y pues hay que llenar principalmente el nombre que le voy a poner a mi base de datos. Tengo que poner, como sale acá, la localización de donde quiero que esté el computador, puede ser así, que va a trabajar con mi base de datos. Y mi usuario, mi contraseña que voy a usar, pues la base de datos va a ser pública, va a ser privada, que en este caso, de acuerdo a las instrucciones, la creamos pública. Aquí pueden ver cómo se ve la base de datos en la interfaz de Azure. Entonces, es muy importante tener en cuenta esas características principales, ¿no? Porque de eso depende la conexión con DBeaver. Entonces, digamos, para conectarlo con DBeaver se utiliza este link que aparece acá y vamos a DBeaver, está abierto, ya lo tengo con la base de datos, pero básicamente para conectarlo se hace a través de este comando y lo que uno tiene que hacer es la dirección que les acabo de mostrar, se copia y se pega en el esquema que tiene DBeaver, ¿no? Entonces, DBeaver tiene como diversas formas de relacionarse con algunas bases, con algunos servidores que crean bases de datos. Entonces, recomendado en este caso, como ya les dije, es Azure, SQL Server. Uno lo elige, uno pone su dirección, que fue la que les mostré, y el usuario y el nombre. Entonces, luego de eso, uno ya tiene la posibilidad de empezar a hacer un script que, en mi opinión, es demasiado intuitivo y fácil como de ejecutar. Entonces, acá está nuestro script y aquí ya pasamos de una vez al punto número 5, que es el uso del lenguaje SQL para crear nuestra base de datos. Entonces, acá se ve como en un primer momento tenemos que crear el esquema